que han aumentado 200.000 ninis más en este año, este reciente año 2022. Me encuentro allá en los estudios centrales de Exitosa con Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido a Exitosa. Y el tema que venimos a abordar es muy importante porque es el futuro del país, que son los jóvenes. El Perú tiene cerca de 1,5 millones de jóvenes ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, son jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Cuál es la razón? Hay distintas, pero uno va analizando esta población nini y encuentra que la gran mayoría son mujeres. 60-65% de ellas son mujeres. En la mayoría de los casos son chicas que han quedado embarazadas, que tienen un hijo y que por lo tanto se quedan en la casa, asumen el rol de madre, de ama de casa totalmente, y eso trunca o frustra la posibilidad que pueda continuar estudiando, ¿no? Y cuando hablamos de alguien que ni estudia ni trabaja, significa de que no está dentro de la población económicamente activa, ni siquiera con una actividad desde casa, con una bodega, ni siquiera con alguna actividad alternativa. Simplemente no genera producción y no tiene oportunidades. Exactamente, la población, esa es la característica de la población económicamente inactiva, ¿no? No realiza ningún trabajo, ninguna actividad, no estudia, como se señala, ni estudia ni trabaja, ¿no? Y si hablamos de las regiones del país, por ejemplo, ¿cuáles son los porcentajes, las cifras más alarmantes al interior del Perú, donde entiendo que la población migra a la capital para buscar una oportunidad de vida, de estudio, de trabajo? Sí, 60%, los porcentajes son, 46% están en Lima, ¿no? Y La Libertad y Piura, la zona del norte del Perú, tiene 6.7% de esta población y Piura 5.2%, ¿no? Estos dos departamentos, quería aprovechar, La Libertad y Piura tienen el mayor porcentaje de ninis y además tienen el mayor porcentaje de trabajadores informales y además tienen el mayor porcentaje de negocios informales. Es un patrón que se cumple y detrás de esto hay una razón. No se crea suficiente empleo formal en el Perú. No es la generación de empleo que la tiene que hacer el sector privado. No es lo suficientemente dinámico para el crecimiento de la población económicamente activa. Entonces, al no generarse tanto empleo formal, ocurre esta situación, ¿no? O van al sector informal a buscar una oportunidad de empleo, o por último, se refugian dentro de la población económicamente inactiva. Y hablamos de regiones que podrían ser altamente turísticas. Altamente turísticas, incluso tienen altos proyectos de inversión en infraestructura importantes que podrían dinamizar los sectores, pero también hay que advertir que corren estas mismas regiones el riesgo de ser afectadas por el fenómeno del Niño. Incluso de ser así, las cifras del próximo año podrían ser mayores, ¿no? Y esas cifras de 1,5 millones en el 2023, ¿ha venido creciendo, ha venido bajando en relación a otros años? Sí, hay 2 años atípicos. El 2020, el año de la pandemia. Crecieron los ninis. Y el 2021, que fue el año del rebote estadístico, los ninis cayeron. Si nosotros excluimos 2020, 2021, los ninis 2022 respecto a los de prepandemia se han incrementado, ¿no? 1,5 millones, y en los años anteriores a la crisis de la pandemia, alrededor de 1.300.000. Diríamos que han aumentado 200.000 ninis más en este año, este reciente año 2022. Y nos preguntamos, si una persona con esa realidad tan dura en la canasta básica, en la economía nacional, no estudia ni trabaja, ¿es porque tiene ingresos económicos? ¿De qué vive? ¿De qué puede vivir alguien que no genera ingreso? Los 2 últimos años, 2021, 2022, han sido años inflacionarios, ¿no? Sí. Años de alta inflación. Y este 2022, alrededor de 31% de los ninis son pobres. Hace unos años no era 31, era 21%. O sea, estos 2 últimos años, 2021-22, años de alta inflación,
ha aumentado los ninis en condición de pobreza. Significa que no tienen ingresos, que están viviendo bajo la línea de pobreza con un ingreso familiar bastante bajo, ¿no? Por eso menos posibilidades para educarse, Exitosa. para trabajar, incluso indicadores de salud que no son buenos, ¿no? Y podemos relacionarlo con otras cifras que nos trajo la pandemia, que es la deserción escolar. Estudiantes que tuvieron que dejar las aulas porque ya no había dinero para continuar. Exactamente. Es una característica esa deserción escolar es parte de esta población niños, ¿no? Y de ahí hay que aplicar políticas de parte del Estado. Una, respecto al crecimiento económico, necesitamos generar más empleo formal para enfrentar este problema. Ese es el primer requisito, mayor crecimiento económico. Pero también políticas a nivel de gobierno regional, gobierno local. Lo que señalamos nosotros es que estos jóvenes, si no están haciendo nada, corren el riesgo de caer en delincuencia. Claro, o en Entonces, vicios. la misma municipalidad, anticipándose estos problemas, los gobiernos locales podrían destinar algunos recursos para capacitarlos, para tenerlos ocupados estudiando, capacitándose, y eso va a ayudar a frenar parcialmente, es cierto, los problemas de inseguridad ciudadana. Y yo recuerdo las entrevistas que hacía en la campaña para los alcaldes y todos prometían escuelas municipales, centros municipales donde al menos puedan aprender algún oficio. Espero que las promesas puedan ser visibilizadas. Estas cifras que tenemos de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan entre 15 y 29 años, ¿qué debe generar a las autoridades? ¿Qué reflexión sacamos? ¿Qué conclusiones sacamos? Que no hay oportunidades. ¿Qué más? Que no hay empleo formal, ese es el primer tema. Y el empleo formal lo genera el sector privado. Necesitamos mayor inversión, mayor consumo privado, que se consoliden estos dos componentes, el consumo privado y la inversión privada, para que la economía se pueda dinamizar. Ese es uno. Segundo, que los gobiernos locales miren este problema. No tanto el gobierno nacional, porque estos son temas focalizados, ¿no? En algunas regiones, departamentos, en algunos distritos. Entonces, buscar capacitación, una oportunidad laboral de repente. Con esto creemos nosotros que en algo se contribuye para disminuir la inseguridad ciudadana. Y el tercero es lo que decíamos al comienzo, el mayor porcentaje son mujeres. Entonces, Amas de casa. hay que formarlas, hay que educarlas, hay que dar una mejor educación sexual, digamos, para prevenir estos embarazos y que sus posibilidades de desarrollo no se trunquen. Así es, son varios temas que finalmente nos dan este resultado, que son jóvenes que no están dentro de la PEA y son jóvenes que pueden dar muchísimo para el país, que pueden aportar mucho porque el trabajo, el estudio dignifica al ser humano. ¿Y por qué esto no es responsabilidad del Ministerio de Trabajo? ¿O qué políticas públicas podría dar el Ministerio de Trabajo? Tenemos ya 13 millones de trabajadores informales. O sea, el Ministerio de Trabajo podrá mirar el mercado formal, son 4 millones. ¿Entiende? Entonces, hay 13 millones de informales y hay 1,5 millones que está fuera del mercado laboral. Entonces, si usted suma los informales más 1,5 millones, la tarea no puede ser de un ministerio, la solución no está en una norma, un artículo o eliminar una ley. Esto no es así. El tema de la informalidad y los temas de los ninis requiere muchos brazos, ¿no? Muchos ministerios, mucho esfuerzo, mucho presupuesto para poder salir, no en un año. Esto es un trabajo, una política de Estado, ¿no? Es un trabajo de largo plazo, ¿no? Y en el Congreso, con alguna ley, podríamos de repente incentivar a las empresas a la contratación y capacitación de más jóvenes. Sí ha existido estas leyes de incentivos tributarios si es que se contrata más jóvenes. Pero nuevamente es una parte del problema, ¿no? Tiene que ser muchas políticas. Es una curita de todo. Sí, exactamente, ¿no? Tiene que ser un paquete, digamos, de medidas transversales que involucren muchos sectores, que involucren muchos departamentos, para un poder trabajo ir multisectorial. disminuyendo. Exactamente. Y en los gobiernos locales, ¿cómo podríamos impulsarlo? Entiendo de que ahora están preocupados por el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Con esa aprobación del uso de armas no letales.
pero podríamos ir desde la prevención. ¿No quieres que alguien caiga en la delincuencia? Bueno, vamos a capacitarlos, ¿no? Exactamente. Hay que darle alguna formación a esos jóvenes para evitar que caigan en algún problema de algún delito, ¿no? La mayoría de estos jóvenes ahora, el estudio nos daba datos que la mayoría tiene acceso a Internet, ¿no? O sea, la mayoría tiene acceso a Internet, algo que hace 5 años no ocurría, ¿no? Entonces, puede ser una vía, una forma de comunicarse con ellos, una forma de ofrecerles alguna educación virtual para que estos chicos puedan mejorar su capital humano y poder insertarse en el mercado laboral. Bien, gracias a Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, que nos deja una gran reflexión, una gran preocupación y una tarea también para los gobiernos locales y regionales. Exacto. Si alguien en casa se siente identificado, ¿cuál sería su mensaje para ellos? O para Bueno, ellas, creo ¿no? que es importante, Porque la gran ¿no? cantidad son mujeres. Sí. Los problemas, creo que aquí, si hablamos de mujeres, tiene que ser temas familiares, tiene que ser la familia la que impulsa, tiene que ser la familia la que apoya a la mujer para que salga adelante, para ver algún mecanismo, alguna vía para que estas personas puedan reinsertarse en el mercado laboral. Es necesaria la capacitación. Mientras más tiempo nos demoremos en capacitarnos entre los 15 y 29 años, si no nos capacitamos, si no nos entrenamos durante esa edad, el ingreso laboral que vamos a recibir años después va a ser mucho menor, ¿no? La brecha de ingresos va a seguir ampliándose si es que no se toman medidas. Entonces no hay que desperdiciar el capital humano joven y si lo tienen en la casa, pues hay que apoyarlos para que salgan adelante. Gracias nuevamente, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Y es que en nuestro país existe cerca de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y estamos desperdiciando capital humano en los años mozos, ¿no? En los años más importantes del ser humano, de 15 a 29 años. Y aquí hablamos de un tema que tiene que ver con muchos sectores, porque en su gran mayoría son mujeres. Muchas gracias.